Hola, Vero. Hola, buenas tardes. Hola Magalí, buenas tardes. Bueno, si les parece vamos a empezar hablando cortito sobre el trabajo de aplicación que hicieron de la unidad 6. Ahí está. A ver, el trabajo de la unidad 6, en principio quiero agradecer y felicitar a todos los que hicieron el trabajo, porque realmente les habíamos dicho que llevaba un tiempo de sentarse y trabajar sobre lo que les estábamos proponiendo. No era un ejercicio rápido de hacer. Y eso se notó bastante, quiénes fueron los que realmente hicieron la escucha las 3 veces o más, quiénes la hicieron una vez y quiénes no la hicieron. Se notó en el trabajo que cada uno propuso. Y la verdad es que la propuesta que hacemos desde la cátedra es una ejercitación para que ustedes puedan ejercitar lo que nosotros les damos en la teoría, en la clase. Porque en la clase suena como algo simple y muy bonito quizás, pero cuando lo llevamos a la práctica se dan cuenta que es mucho más complejo de lo que parece. Por eso estas prácticas que nosotros les proponemos son más para ustedes que para nosotros en la cátedra. Los que hicieron las 2 ejercitaciones, lo que podemos advertir es que algunos llegaron a un nivel en el que hablaron sobre... Vero, creo que tu micrófono está prendido, ¿puede ser? En el que llegaron a advertir que el conflicto que había entre la pareja eran los conflictos relacionados al contenido, conflictos relacionados a los limones, a las flores, a si lavaba los platos, si ella le reconocía a él el esfuerzo y el trabajo que él hace todos los días para que ellos puedan vivir, y lo plantearon solo desde ese lugar, como un conflicto de contenido. Algunos pudieron pasar un poco más allá y advirtieron que en realidad ese conflicto no es un conflicto de contenido, sino que se trata de un conflicto de relación, que el problema acá no estaba en los limones, en las flores, en los platos, sino que el problema estaba en la relación. Y esto es lo que hablábamos la clase pasada, de poder diferenciar el problema de los conflictos de contenido y los conflictos de relación, para poder hablar de lo que hay que hablar. Si nosotros nos centramos únicamente en el problema de contenido y trabajamos los conflictos de contenido, entonces vamos a intentar solucionar el conflicto de los limones, el conflicto de las flores, el conflicto de los platos, pero la realidad es que eso va a ser una solución inmediata y rápida, pero que a la larga en algún momento va a volver a surgir el conflicto con cualquier otra cosa mínima, porque el problema acá está en la relación, no en ese contenido. Entonces, es importante poder trabajar tomándonos de este contenido que ellos plantean, desde estas posiciones, poder trabajar con distintas herramientas para poder indagar cuáles son los intereses que están detrás de estas posiciones y poder trabajar sobre la relación, que es donde verdaderamente estaba el conflicto. Así que muy bien los que pudieron llegar hasta ese nivel. Y después hay otros que pudieron pasar a un nivel más profundo todavía, que es trabajar sobre qué les pasaba a ustedes cuando escuchaban esta discusión. Y en ese análisis interno que hace cada uno, muchos pudieron advertir que empezaron a sentir prejuicios, juzgaban a uno o al otro, que se posicionaban del lado de uno del otro, que se sentían identificados con uno o el otro, porque la realidad de ellos era similar a la realidad de cada uno de ustedes, que buscaban argumentos para defender a uno o al otro. Muchos pusieron que les generaron emociones de enojo, de impotencia, de bronca. Entonces, todo esto, que son los prejuicios, el posicionamiento, la vinculación o empatizar desde el lugar de que mi realidad se parece a la realidad del otro, las emociones que eso genera, es lo que llamamos los ruidos, ¿sí? Los ruidos en la comunicación. Es lo que no nos permite hacer una escucha realmente activa, porque hay mucho ruido en la cabeza.
Entonces, es importante hacer este análisis interno constantemente. En todo el proceso hay que ir haciendo este análisis interno para que todos estos ruidos internos no afecten el proceso. Entonces, en ese análisis podemos advertir que todo esto que siento tiene que ver porque lo que los otros cuentan se relaciona con mi realidad y que acá no estamos trabajando sobre mi realidad, sino que estamos trabajando con realidades de otros. Por más que esa se pueda parecer a mi criterio, a mi realidad, no tiene que ver con la mía, tiene que ver con la de otros. Y principalmente comprender que tanto lo que dice él como lo que dice ella son realidades igualmente válidas. No tengo por qué posicionarme en el lugar de uno o del otro, defender a uno o defender al otro, sino que tengo que hacer una escucha verdaderamente activa y verdaderamente neutral, comprendiendo que tanto lo que cuenta uno como lo que cuenta el otro es igualmente válido porque cada uno lo cuenta desde su sentir, desde su pensar, desde su realidad, y son realidades que si nosotros intentamos trabajar colaborativamente, entonces las realidades no las excluimos, ¿sí? Hablamos de un multiverso, hablamos de varias realidades, todas posibles y reales, y todas valoradas de la misma manera, en donde pueden coexistir. Hay inclusión y no exclusión. No sé si me explico hasta acá. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Igual los felicito a los que se animaron a llegar más lejos. Después pasamos al ejercicio de las preguntas. El ejercicio de las preguntas parecía la parte más simple. Bueno, ahora es solamente elaborar preguntas. Fíjense que el ejercicio era elaborar preguntas abiertas. Y cuando intentan elaborar preguntas abiertas, le dan otro formato, pero sigue siendo pregunta cerrada. Algunos sí pudieron elaborar preguntas abiertas que estuvieron muy bien, y otros elaboraron preguntas abiertas, pero que se autoboicoteaban en el proceso, porque son preguntas que de alguna manera están rompiendo la neutralidad, la imparcialidad o afectando la confianza que el que nos cuenta está depositando en nosotros. Entonces, fíjense, por ejemplo, miren, dejé abierto acá uno de los trabajos como para que vean. Fíjense primero que a varios les costó hacer más de 3 o 4 preguntas, o sea, ya desde el inicio era difícil formular las preguntas. Algunos se animaron a hacer más, pero por ejemplo, miren estas preguntas. ¿Tu relación te da libertad? ¿Te sentís segura y querida? ¿Es abierta o cerrada? Cerrada. 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 ¿Tu cansancio se debe al trabajo o al hogar? ¿Es abierta o cerrada? Cerrada. Porque le da 2 opciones. Exactamente, es de una única opción. Fíjense esta pregunta. A ver. ¿Qué sentís al llegar a casa y ver el mismo desorden que cuando te fuiste al trabajo? La pregunta, ¿es abierta o cerrada? Cerrada. A ver, ¿qué sentís al llegar a casa y ver el mismo desorden que cuando te fuiste al trabajo? Para mí es abierta, pero como que predispone a la persona a estar de mal humor. Claro. O sea, le estamos poniendo nuestro juicio a esa pregunta. Nosotros consideramos que eso es un desorden o nos estamos poniendo en el lugar de lo que cuenta ella y estamos avalando lo que ella cuenta. Esto es un desorden. Cuando quizás para él no existe ese desorden, ¿sí? Entonces, en esa pregunta, si bien es abierta, estamos afectando la imparcialidad y la neutralidad como mediadores que queremos intervenir para colaborar con las partes a que resuelvan colaborativamente el conflicto y generar confianza y legitimación. Fíjense, esta otra pregunta. Profe, sí. Yo, por ejemplo, tenía una duda en una, como por ejemplo me había posicionado en la chica y le preguntaría, ¿qué mejoraría en su pareja? ¿Está bien? O sea, Sí. ¿Qué mejoraría en su pareja? Está muy bien. Está en muy relación bien. antes yo había preguntado otras, por ejemplo, ¿qué siente que le falta a su relación? ¿Desde cuándo se siente así? Sí, bueno, el tuto lo vi también. No sé si no lo corregí hace un ratito el tuto, no estoy segura, pero, o eran preguntas parecidas.
está bien porque son preguntas abiertas, que le estás diciendo a uno o al otro qué siente de su relación, desde cuándo se siente así, cómo mejoraría usted su relación. Pero no son preguntas en donde vos te estás posicionando del lado de uno o del otro o estás avalando el discurso de uno o del otro, ¿sí? Hay otros que lo preguntaron de otra manera, tiene que ver con la manera en la que ustedes formulan la pregunta. Fíjense esta pregunta. ¿Qué piensa usted que puede hacer para cambiar esa desconsideración y falta de atención que usted tiene con su pareja? ¿Qué genera esa pregunta? ¿Es abierta o cerrada? Abierta, pero con predisposición de vuelta. Estamos afectando nuestra neutralidad, ¿sí? Entonces, bueno, me anoté varias cosas, pero la verdad es que no quiero quitar tiempo a la clase de hoy, al inicio de la unidad 7, porque aparte ya tienen grabada la clase de consulta del año pasado sobre este trabajo, pero lo que quería mostrarles es que esto de escucha activa y neutral y de formular preguntas abiertas como herramienta fundamental en la gestión colaborativa de conflictos no es algo sencillo, es algo muy complejo que requiere de muchísima práctica. Entonces, con más razón, los invitamos a que hagan los ejercicios que nosotros les damos, porque es un espacio de práctica que pueden tener. Aprovechenlo desde ese lugar y realmente presten atención a todo lo que les vamos diciendo, porque para llevar adelante todas estas herramientas, verdaderamente hay que deconstruirse internamente para volver a construir, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Nada? Yo iba a preguntarle, profe, que por ahí había surgido en el grupo de WhatsApp de la materia, de que justo no en relación a la actividad, sino en relación al práctico, al trabajo práctico, de evaluativo o el parcial, que justo ese día, ese martes, coincide con la materia de contratos. Entonces surgía el problema de que contratos era virtual y más o menos se coincidía en el horario con el de mediación. Entonces como que había personas, por ejemplo a mí o bueno, otra gente, que se les complicaba, por ejemplo, terminar contratos y subirse a un colectivo y llegar a la facultad a tiempo para hacer Entonces planteaban esa cuestión que cómo podríamos hacer o si para hacerlo. ¿A qué hora es el contrato? A ver si alguno lo tiene más a mano, pero si no lo busco ahora. El de contratos es el martes 12 también, de 4:30 a 6. Bueno, ya lo vamos a hablar y les avisamos, ¿sí? Pero en principio sigue el mismo horario que está en la plataforma. Ya lo vamos a hablar y les avisamos cómo lo resolvemos, ¿sí? Buenísimo, gracias. Ahí pusieron ejemplos de preguntas abiertas. En principio, las preguntas abiertas es importante que... bueno, a ver, separemos pregunta cerrada de pregunta abierta. La pregunta cerrada es la que se contesta con sí, no o una única opción. Esa es pregunta cerrada. Y generalmente la pregunta cerrada empieza con un verbo, ¿sí? ¿Qué harías? Por ejemplo... ¿vas a acompañarla a lo que es, vas a acompañarla al ballet en algún momento? ¿Pensás que ella quiere lo mismo que vos? ¿Sí? Son preguntas que generalmente empiezan con un verbo y que la respuesta va a ser un sí, no o una única opción. ¿Está bien? Como era esta que dentro de la pregunta le habían puesto dos opciones, ¿sí? ¿Qué querés, esto o esto? Y bueno, le estás dando una única opción. Esto es una pregunta cerrada. La pregunta abierta es una pregunta que me va a dar información y que suelen empezar con el cómo, para qué, cuándo, dónde, ¿sí? Entonces, necesariamente, la persona que escucha esa pregunta me tiene que dar información. No me puede decir sí o no. Me tiene que dar información. Ahora, es importante a la hora de formular esa pregunta que cuando la hagamos suene de manera amigable para quien la escucha y no de manera acusadora ni amenazante. Ejemplos de preguntas abiertas. Esto que decían recién. ¿Qué harías para mejorar la relación?
¿cómo te sentís hoy en tu pareja? ¿Por qué considerás que pasó lo que pasó en ese momento? Bien, no sé si a alguno se le ocurren otras preguntas, son infinidad de preguntas que se pueden ocurrir, pero siempre que sean abiertas a recibir información, que no se puedan cerrar en un sí o un no. No sé, Ailén, si ahí te guío un poco más. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, no sé si quieren... Yo tengo una duda, profe, Sí. pero sobre la unidad 7, porque recién, o sea, más temprano, vi que ya estaba la ejercitación como la primera que siempre ponen, Sí. pero yo la intenté resolver hace una hora por ahí, ya no estaba más, y ahora estoy viendo la página y sigue sin estar, no sé qué pasó. ¿No estaba la actividad inicial? Ajá, la actividad introductoria la vi más temprano hoy y ahora me fijé de vuelta y sigue sin estar la actividad introductoria. Profe, Sí. sí, yo vi eso exactamente como la compañera, pero sí está debajo del parcial. Lo han puesto ahí como que se ha movido para arriba, digamos. Ah, bien, gracias. Ahí la busco. Igual ahora me voy a fijar y voy a ver qué fue lo que pasó, pero estaba todo habilitado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profe, hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí. La clase del 21 de septiembre, dijeron que ustedes la habían grabado. ¿Por casualidad la subieron al aula virtual? Creo que fue todo subido. Sí, ahora me fijo también. Es la la de la semana pasada. Claro, sí, que creo que fue el 21 de septiembre la clase. Ok, ahí me voy a fijar si se subió. Si no, la subimos. Gracias, profe. De nada. Chicos, si quieren arrancar ustedes con la unidad 7. Dale, Pame. Arrancamos con la... No sé si tienen alguna otra pregunta de la unidad 6, si no, arrancamos con la unidad 7 de negociación. Bueno, ahí me estaba fijando a raíz de lo que comentaban los chicos, la actividad introductoria sí está, o sea, está habilitada en este momento. Y vamos a arrancar la unidad haciendo un repaso de lo que han podido ver de la actividad introductoria. No sé si alguno de ustedes se anima a explicarnos un poco de qué es lo que se trata la actividad introductoria de la unidad 7 y qué es lo que han hecho. Era ver un video donde habían dos chats diferentes de dos formas de que un empleador le dice al empleado que tiene que trabajar un día viernes. Una de una forma violenta y otra buscándole una solución, contratando a una niñera, toda la cuestión, como ayudándole a los hijos, preocupándose, interiorizándose por la otra persona, etc. Bien. ¿Alguien más? Bueno, Sí, como era dijo... entre negociación posicional y negociación colaborativa. Y una era como que ponía más énfasis en resolver el problema sin importar que ocasionara otro, y el otro se prestaba a la colaboración de modo que se solucionara el problema sin causar otro. Bien, perfecto. Entonces, tenemos dos tipos de negociaciones, la negociación posicional y la negociación colaborativa. Como bien mencionaron, hay una que, justamente el nombre lo dice, se estanca en lo que son las posiciones de las partes. No le interesa el problema, le interesa que se solucione, pero a raíz de una posición, generalmente estando en una relación de poder. Y bueno, la negociación colaborativa, que es la que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, justamente busca la colaboración de las partes. No sé si quieren comentar algo más de lo que han ido viendo, así no ya directamente comenzamos con la clase y bueno, arrancamos. Hay un par de comentarios ahí, Tommy, en el chat, no sé si lo viste, de Melanie. Si querés, bueno, Melanie dice, claro, se nos presentó dos formas de abordar una negociación, entre ellas la negociación colaborativa. La negociación colaborativa tiene una mirada más de ganar-ganar entre las partes. Exactamente. Tal cual.
Bien, bueno, los comentarios que han ido poniendo en la actividad introductoria, la verdad que han estado muy bien, los he ido leyendo, y han desarrollado mucho lo que son ambos tipos de negociaciones, tanto la posicional como la colaborativa. Dani, no sé si querés que arranquemos, así ya desarrollamos la negociación. Pido perdón que estoy con un poco de tos, nada más, pero no es COVID y no sé, perdón. Ahí te comparto pantalla. Dale. Bueno, chicos, vamos a empezar a ver esta unidad. Esta unidad es fundamental, es muy importante. Todas las unidades son importantes, pero ¿cuál es la importancia que tiene esta unidad, no? Que retomamos algunos conceptos que hemos estado viendo, que ya deben estar interiorizados, que ya los deben manejar con facilidad, y a su vez vamos a ver una estructura donde cada una de la terminología de los términos técnicos utilizados tienen una significación importante. No es lo mismo uno que otro. Y tienen que hacer hincapié en entenderlos, en preguntar si no lo hacen. Vamos a tener esta clase y vamos a tener la próxima. Ahora vamos a hacer una introducción y luego vamos a empezar a ver el esquema de negociación colaborativa, ¿no? En ese esquema, la doctora Zapata les va a explicar varios conceptos que deben tenerlos claros y deben saber la terminología. Son términos científicos, ustedes tienen que ya sedimentarlos para poder aplicarlos en mediación 2 y en mediación 3. Les vuelvo a repetir, el que quiera aprender la cámara, esto es interesante el ida y vuelta y que puedan quedar claros los términos, ¿no? Nosotros lo que vemos en esta unidad 7 es la negociación. La negociación es uno de los ejes, ¿sí?, de los métodos de gestión colaborativa de conflictos. ¿Y por qué decimos que es importante saber qué es la negociación? Porque la negociación, con algunas variantes en cuanto a las partes y en cuanto a los terceros, es lo que nos va a permitir distinguirlos de otros métodos de gestión colaborativa que van a ver en la unidad 8, como la conciliación, el arbitraje, la mediación. Pero es muy importante partir de acá, partir de los conceptos que vemos acá, para que ustedes puedan entender cabalmente el resto. Y tenemos herramientas a lo largo de toda la materia, inclusive en esta unidad, que se aplican en estos distintos métodos de gestión, ¿no? Entonces, es importante, les repito, entender este esquema de negociación colaborativa. Uri Fischer nos dice en el libro Sí de Acuerdo que cuando tenemos un conflicto, cuanto mayor atención se presta a las posiciones, menor atención se dedica a satisfacer los intereses de las partes y sus preocupaciones subyacentes, ¿no? Cuando esto pasa, cualquier acuerdo al que podamos llegar va a reflejar más una distribución mecánica de diferencia más que una satisfacción de los intereses legítimos de las partes, ¿no? Y miren qué importante esto de que cuando el conflicto se traba en las posiciones, que ya lo vimos en algunas unidades, que es el concepto de posición, y no podemos pasar al plano de los intereses, se entra en un tire y afloje en donde indefectiblemente todo lo que gane uno lo pierde el otro, ¿sí? Se maximiza la atención y la única solución es partir diferencias, y a veces no se puede. Como decía Tomás en el caso de la actividad introductoria, donde cuando se negoció en términos de intereses, y soy tu jefe y me tenés que obedecer, ¿sí? Y esto, una relación de jefe y empleado, no es lo mismo que una relación ocasional, ¿no? Entonces, negociar en base a las posiciones tiene consecuencias en la relación de las partes, ¿sí? Impacta en la relación de las partes. La negociación colaborativa, ¿sí?, busca la satisfacción de los intereses de ambas partes, ¿sí?, considerando el impacto y las consecuencias que esta negociación va a tener entre las partes que están vinculadas a un conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es la negociación?, nos preguntamos. Es trabajar las diferencias que tenemos con otros.
pero de una manera particular, de una manera distinta, ¿sí? Maturana nos dice que es un encuentro que tenemos entre dos personas que son iguales, tanto personas, pero diferentes en cuanto a seres singulares, ¿sí? Que están dispuestas a saber qué está pasando y en un plano de respeto y confianza mutua. Yo ahora les quiero compartir un pequeño videíto, dura 2 minutos. A ver si ahora me lo dejan, si no, seguimos y no... Bueno, no me está dejando compartir el video. ¿Querés pasármelo, Dani? ¿Es un video o es un link? Es de YouTube. ¿Querés pasarme el link? Es que tengo la ventana abierta, no sé por qué no me deja compartir ventana. Ah, copiame si no el link y me lo pones en el chat y yo te lo comparto. Desde el minuto 1:50, Vero. Bueno. Dani, quizás tenías que poner compartir pestaña. No, Dani salió. Me parece que se ha quedado, tal vez se le habrá caído la conexión. Ah, puede ser. Bueno, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta que quieran consultarnos sobre el tema de negociación que arrancó Daniela? No, profe. ¿No? No, profe, no, profe. ¿Qué les pareció el video? Me gustaría escuchar la opinión del video de la actividad introductoria, el de la negociación posicional, colaborativa. Bueno, ahí volvió Dani. Ahí está, a ver. Dani, está sin micrófono. Vero, te decía, si podés compartirlo a partir del minuto 50, hasta Sí. que lleguemos ahí. Si no, si Sí, se sí. demora, seguimos para no abarcar más tiempo. No, dale, ahí lo estoy compartiendo. Chicos, ¿hasta ahora vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Cualquier cosa, levantan la mano, prenden la cámara, preguntan. Minuto me dijiste, perdón, Dani. ¿Minuto cuánto? Ah, minuto 50. Bueno, silencio. Ahí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. ¡Qué gusto! Eso es por romper tu promesa. ¿Sí? Eso es por secuestrarme y llevarme a tu aldea, la que por cierto todavía voy a destruir. ¿Por qué arriesgo mi vida por un tarado mimado como tú? A mí me enseñaron que todos tienen algo de bondad, pero tú rompes la regla. Ay, buhu, ahora sí me siento mal. Mala llama. Pude haberte dejado solo en la jungla y ya no tendría problemas. Pues solo por eso eres tonto y más tonto. Hay que arreglar esto. Vieja, el último. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¿Ahora qué es? ¡Y al fin voy a morir! Claro que no. Cálmate. Tengo una idea. Tu brazo. Así. Ahora el otro. Cuando te lo diga, empújame la espalda. Y subiremos por la colina. ¿Listo? Ahora. ¡Lo hiciste a propósito! ¡Claro que no! Hay que trabajar juntos para salir de esto, así que tienes que cooperar. ¿Listo? Derecha. Es igual, la mía. ¿Por qué la tuya? Entonces tu derecha ya. Ya, estoy listo. Ahora, derecha, izquierda, derecha. ¡Estamos subiendo! ¡Ah!
No hagas eso, no veas abajo, sígueme. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Ahora qué, genio? Estoy en eso. Cusco, ya sé qué hacer. Estira el cuello. Sujetaré la soga de allá arriba. ¿Cómo sé que no me dejarás caer cuando tengas la soga en la mano? Solo tienes que confiar en mí. ¿Sabes algo? Qué bueno que no eres un mastodonte gordinflano. Esto en verdad sería difícil. Falta poco. La tengo. Bueno, pececita, la solución a tu... Bueno, ¿qué pudieron ver en esta escena del video que yo les mostré? ¿Qué pasa con el conflicto que tienen las partes? ¿Qué es importante? ¿Cómo tienen que interactuar las partes? Necesitan interactuar en conjunto para poder llegar a solucionar el problema que tienen las dos partes, ¿no? Perfecto. Pudieron Sí, de tomar... repente como que dejan de lado el conflicto, lo posponen por un rato para continuarlo después, no sé. No sé cómo seguirá la Ya trama. lo vamos a tratar, aspecto relacional. Pero ¿qué pasa ahí cuando las partes están en una negociación? Esto que nos decía Maturana, de que se necesita confianza mutua. ¿Cómo estoy segura de que no me vas a traicionar? ¿Cómo estoy segura de que no me vas a tirar? Te decía. Entonces, ahí vemos cómo esta idea de que el otro, cuando nosotros vimos los supuestos, decían, la culpa es del otro, los supuestos que, aunque estemos convencidos en la negociación colaborativa, a veces los tenemos incorporados y tenemos que trabajarlo, es una deconstrucción, como dice la doctora Kebelmacher. Entonces, la culpa es del otro, el problema es del otro, el conflicto es algo negativo, la verdad única, y esto, el problema es del otro. El otro no es un enemigo, el otro es parte del problema. Acá, o salían juntos o se los comían los cocodrilos. Había que considerar al otro para solucionar el problema, ¿no? Entonces, la gestión de este conflicto se transforma en un proyecto común de las personas involucradas. Este conversar que veíamos en la unidad 6, este girar con, dar vueltas juntos, una danza común para descubrir qué es lo que está en juego entre las partes, es la negociación. Básicamente, la filmina anterior, Vero. Es un proceso conversacional que vincula a personas, ¿sí? Pero la tercera filmina es que vincula a personas con un problema a través de un proceso, ¿sí? Un proceso que tiene una forma y que tiene una estructura propia. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿qué pasa en esta negociación que acabamos de describir? La negociación tiene su propia tensión, ¿sí? Y vimos, por allá por unidad, no sé, 5 o 4, que cuando nosotros más avanzábamos en el eje de ordenadas sobre el contenido, cuando más queríamos obtener el mayor porcentaje del contenido, de lo que veníamos a buscar, más descuidábamos el aspecto relacional y competíamos. O si le dábamos mayor trascendencia al aspecto de la relación, nos acomodábamos, ¿sí? Y cualquiera de estas dos lógicas de buscar el máximo del contenido o cuidar demasiado la relación supone competir o acomodarse. Y es una lógica de ganar o perder. Todo lo que gana uno lo pierde el otro. Entonces lo que se requiere para negociar colaborativamente es hacer un salto cualitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de que las partes se lleven el mayor porcentaje a nivel de contenido de lo que vienen a buscar, cuidando, manteniendo y fortaleciendo la relación que les une, ¿no? La filmina siguiente, Vero. Para ello, la idea de la negociación colaborativa tiene en cuenta el campo de las personas, donde trabajamos la relación, y el campo del problema, donde trabajamos el contenido. Que no son cuestiones separadas, que se vinculan, pero que es importante no mezclarlas, y que requieren técnicas específicas cada una de ellas. Uno de los primeros consejos que se da es separe las personas del problema. Tenemos las personas y tenemos el problema, y utilice técnicas específicas.
¿Cuáles son esas técnicas, no? En cuanto a nivel de las personas, yo voy a hablar ahora, y en cuanto a nivel de problema o contenido, vamos a ver el esquema de negociación de Harvard. Entonces, a nivel de las personas, a nivel del aspecto relacional, tenemos que tener en cuenta lo que vimos en la unidad 6, los modos comunicacionales, esto, cómo influye la comunicación en las partes, la forma en la que lo hacemos, si es digital o analógicamente, este axioma de que es imposible no comunicarse, todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos transmitiendo un mensaje, y a veces no es lo que comunicamos, sino cómo lo comunicamos, ¿no? Esto de que lo analógico comunica más a veces que lo que estamos diciendo a través de las palabras. Entonces, todas mis conductas tienen un valor de mensaje y yo tengo que tener en cuenta cuando me comunico o cuando digo algo que eso va a llegar a un receptor y que la comunicación no es lineal y que no todos, y ahora vemos el primer aspecto es los modos comunicacionales, el segundo es la percepción, ¿no? No todos vemos las cosas de una misma manera. Acá también veíamos el supuesto de que no existe una verdad única. Cada uno construye la realidad conforme un filtro personal, lo ve desde un tinte. ¿Cómo vienen las personas en relación al problema? Cuando veíamos en las acciones de que cada una de las personas hace una puntuación en la secuencia comunicacional o recorta el conflicto de una manera distinta a la otra. Por eso es importante esto de comunicarnos, de hablar, de saber qué es lo que le pasa. Y en ese saber qué es lo que le pasa a las personas, está el tema de las emociones, ¿no? Dijimos, hay las técnicas específicas, los modos comunicacionales, la percepción y las emociones. Las emociones siempre están en la mesa de negociación, ¿sí? Se dice que somos seres racionales, pero somos mucho más, para mí, seres emocionales. ¿Qué pasa? Las emociones, trabajar con las emociones nos permiten que el conflicto no escale, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para trabajar estas emociones, no? Algo que es fundamental es identificarlas, ¿sí? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué le pasa a la persona con la cual estamos hablando y se larga a llorar? ¿Qué siente? Llora de alegría, llora de tristeza, llora de angustia, ¿sí? No lo podemos dejar pasar. Hay que registrar esa emoción porque en algún momento va a pujar por salir. Y a lo mejor avanzamos estupendo en la negociación y algo que no se habló al principio nos hace volver después, ¿sí? Entonces, si se identifica una emoción, hay que tratarla, hay que ponerle un nombre. Luego, es importante reconocerlas como legítimas. Está bien llorar, está bien enojarse, está bien angustiarse, ¿sí? Si a mí me dicen, viene la persona y me está contando una situación que para él es importante, estamos negociando, y yo le digo, bueno, pero no es para tanto. Yo estoy descalificando algo que para alguien es importante, algo que siente, algo que pasa. Es como cuando se compartió el video en la clase pasada de Intensamente, de la alegría y la tristeza. Entonces, hay que legitimar esa emoción y finalmente ponerse en el lugar del otro. Esto que parece tan fácil de ponerse en los zapatos del otro y empatizar. ¿Por qué es importante esto de negociar en base a los intereses, de poder pasar al plano de los intereses y este tema de las emociones, sobre todo cuando las relaciones no son ocasionales? No es lo mismo negociar un accidente de tránsito donde yo probablemente no vuelvo a ver a la persona que me chocó, salvo que sea un vecino o alguien, a un conflicto que se da en un proceso sucesorio entre un tío y los hermanos y los hijos del hermano fallecido, ¿no? No es lo mismo. Hay una relación familiar, hay años, hay antecedentes. No es lo mismo tratar una cuota alimentaria, donde de por vida me van a vincular, nos vamos a estar vinculados con esa persona por un niño. Entonces, cuidar la relación es importante sobre todo cuando las relaciones no son ocasionales. Y estas emociones tienen que saber que son respuestas fisiológicas a lo que nos está pasando, ya sea para alejarnos del peligro
la fuerza, el dolor, o para acercarnos a la recompensa, ¿sí? La fuerza, el placer, son respuestas fisiológicas del cuerpo, ¿sí? Que surgen para el cuidado de nuestra supervivencia. De alguna manera, un poco exagerado decir supervivencia, está bien pero pensemos, por ejemplo, yo siempre digo esto de si nuestros antecesores, cuando nos correteaba un mamut, no hubiesen tenido el instinto de salir corriendo porque tenían miedo, ¿sí? Quizás la humanidad no hubiese sobrevivido. Entonces son respuestas fisiológicas a un menor nivel, en el mismo nivel, pero distinto. Es importante legitimar las emociones. Ahora, ¿hay alguna duda en relación a esto? ¿Hay algo que quieran que aclaremos? Bueno. Entonces, los dos campos dijimos, las personas, trabajar en la relación, y el segundo campo, que es el problema, es trabajar en el contenido. Y acá vamos a dar lugar a la doctora Zapata, que va a trabajar sobre este esquema de negociación, ¿sí? Que es la técnica específica. Ya hablamos de las técnicas específicas en cuanto a las personas y de trabajar en la relación. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con el problema, ¿sí? Vero, ¿querés dejar de compartir? Y yo te comparto. Chicos, ¿tienen alguna duda? Gracias, Dani. No sé si querés dar algún ejemplo, tal vez en esto de las personas, si querés que hagamos algún ejemplo en conjunto, el contenido y el desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la persona. Eso lo vimos en la clase pasada y creo que se habló bastante, Vero. Está claro, digamos. Se trabajó, lo hacemos si quieren repasar, pero... No, era pregunta si para los chicos estaba claro cuándo el desacuerdo es en la persona y cuándo en el contenido. Antes de ¿Se acuerdan que otra opción era que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional? Y que vimos el ejemplo del caso de ir al cine, quiero ir al cine. ¿Lo recuerdan? ¿Eso quedó claro? Porque si no lo retomamos. Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Bueno, Vero, te doy lugar. Gracias, Dani. Bueno, lo primero que tenemos para arrancar, si hay acuerdos sobre ese tema, como dijimos al empezar la clase, nosotros vamos a arrancar con el tema de la negociación, arrancamos con el tema de la negociación colaborativa, que se basa en el esquema de negociación de Harvard. Dani, no sé si querés silenciar, que creo que estoy rebotando. Ahí está el micrófono. Perfecto, gracias. Y presentamos este esquema de negociación. Básicamente es una forma de sistematizar la estructura básica que tiene el conflicto, ¿sí? Que lo tenemos acá compartido en pantalla. Esto es simplemente para una cuestión de organización y ordenar y simplificar los datos que pueden surgir en la disputa. Entonces, cuando se presenta un conflicto, el conflicto siempre se presenta en términos de posiciones, que ustedes lo advierten como antagónico, se entra a trabajar y debe superarse, o sea, eso es uno de los primeros axiomas que plantea el esquema de negociación de Harvard, que es trabajar sobre los intereses, dar paso a los intereses. Que voy a retomar esto de las posiciones y los intereses. Esto, chicos, lo voy a explicar someramente para que me vayan siguiendo después en la explicación del esquema que vamos a realizar, pero cuando terminemos vamos a volver sobre este esquema para que también termine de quedar claro. Vamos a ir explicando punto por punto. Luego, al trabajar sobre los intereses, esto va a permitir, a través de la pregunta de replanteo, la generación de distintas opciones, que vamos a ver que es distinto cuando nosotros hablamos de opciones, alternativas, propuestas. Y esas opciones van a pasar dos filtros, un filtro objetivo, criterios objetivos, y un filtro subjetivo que tiene que ver, está vinculado también con las alternativas, que tiene que ver con la mejor alternativa que yo tengo fuera de ese acuerdo o la peor alternativa que se me presenta por fuera del acuerdo. Luego vamos a trabajar también sobre la construcción de propuestas, y las propuestas pueden llevar a que haya un acuerdo o que no haya un acuerdo. Pero esto sí quiero aclarar que vamos a ir paso por paso, porque voy a retomar desde el primer concepto, que es el concepto de posiciones. Hasta ahí, que es el esquema, esto que ustedes visualizan, que han trabajado hasta ahora el conflicto, cómo llega el conflicto en condición de posiciones. ¿Hay alguna pregunta que tengan o sigo avanzando? No, profe, está claro. Buenísimo. Bueno, voy a dar...
Bien, buenísimo. Voy a dar paso a... todavía no me pases de Filmina Danis, ahí te aviso enseguida para que me pases. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes han trabajado en otras clases sobre lo que es la posición. No sé si alguno quiere compartirnos qué entendió por posición. Es lo que decimos que queremos en un conflicto. Es lo que decimos que queremos en un conflicto. Muy bien. ¿Algún otro más que quiera compartir lo que interpretó, entendió de clases anteriores? Esto sirve de repaso, por eso también volvemos sobre los temas, porque es un tema en el que conviene trabajar y para lograr también separarlo de los intereses. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Bueno, decimos, o sea, Uri define la posición como las afirmaciones o solicitudes y ofertas que las partes hacen durante una negociación, ¿sí? Entonces, la negociación, ¿cuándo comienza? Comienza cuando la posición de una parte entra en conflicto con la posición de la otra parte. Estas posiciones, como dije al comenzar, tienen que estar total o parcialmente enfrentadas para que se configure el conflicto dentro de lo que es el esquema de negociación. Si nosotros eso nos preguntamos, para poder identificarlo, en este diagrama lo que va a hacer es qué pide A, qué pide B. Es lo que primero aparece en el conflicto, como digo, en términos de posiciones antagónicas, y vamos a ver que esto va a dar paso después, que es lo que hace la negociación colaborativa, el pasaje a el trabajo sobre los intereses o necesidades. ¿Cómo vamos a reconocer esas posiciones? O sea, ¿qué es lo primero que deberíamos preguntarnos? Bueno, generalmente esa posición es simultánea, o sea, el pedido de uno se contrapone el pedido del otro, ¿sí? Por ahí podemos identificar palabras recurrentes que las partes pueden manifestar inicialmente vengo porque, y manifiestan, lo primero que sale a la luz tal vez es, en lo que ponen énfasis es la posición, o a veces también vienen con fundamentos legales, que es porque tengo derecho, o traen a colación conductas anteriores que han tenido las partes, y vuelven reiteradamente y repiten con más firmeza esas expresiones que son las posiciones. ¿Cómo se va a formular? Y bueno, dentro de este conflicto, como decía, se conforma de manera antagónica, como un choque de posiciones, teniendo en cuenta o asumiendo una verdad única que es una porción fija, de que por una parte todo lo que se deba a uno excluye al otro. Entonces, en esta negociación entendemos que si yo me debo toda una parte, la otra parte necesariamente queda excluida. Nosotros, como también dijo la doctora Kemelmacher al principio, no hablamos justamente de exclusión. Nosotros tenemos que incluir cuáles son las necesidades de las partes para poder trabajar sobre la colaboración. ¿Qué debemos hacer con estas posiciones? Lo ideal es tratar de superarlos lo antes posible. ¿Por qué tenemos que superar esas posiciones? Porque son conceptos rígidos, que van a tender a consolidarse y que cada parte va a traerla a lo largo de toda la negociación para tratar de imponer su posición por sobre la otra parte. ¿Sí? Quedarse demasiado tiempo en la posición no solo no permite el avance en la negociación, sino que muchas veces va a terminar ganando tal vez la posición que sea más fuerte, imponiéndose esa posición. Y no se abre paso a lo que es la creatividad necesaria para la generación de opciones. Ahí en el esquema hablamos justamente los intereses son el pasaje para la generación de opciones. Entonces, si necesitamos superar esta idea, en donde están chocando en dos ideas enfrentadas, y lógicamente una parte va a tratar de imponer por sobre la otra su posición, al final va a terminar priorizándose la posición más fuerte y no la que satisfaga los intereses de las partes. Las partes van a necesitar un tiempo para moverse dentro de esas posiciones, porque también de esa manera van a ir tomando confianza a la hora dentro de lo que es el circuito, y eso es lo que a ellos les va a permitir ir abriendo, y por eso es necesario también el trabajo exploratorio que vamos a tener. En términos de Uri, negociar desde la posición va a convertirlo en una discusión, en una lucha, como digo, de poder, de imponer la posición más fuerte. Y mientras más le prestamos atención a la posición, menos vamos a estar atentos a satisfacer estas necesidades. O sea que en realidad son las preocupaciones que tienen las partes. Es común muchas veces encontrarnos, esto seguramente lo han hablado también en las primeras clases, cómo
las partes frente a una negociación posicional no terminan de sentirse satisfechos con el acuerdo que puedan alcanzar, porque tal vez no estuvo vinculado a los reales intereses o necesidades que ellos tenían. Entonces, ese es un poco también el riesgo que se asume en negociar sobre posiciones. No es excluyente, habrá momentos en los que va a ser necesario negociar sobre posiciones, ¿sí? No concretamente sobre posiciones, pero cuando nosotros tengamos, de acuerdo al proceso, que esto creo que lo van a ver en la próxima unidad, van a ver que en algunos momentos la negociación puede manejarse en otros términos, pero no permite la riqueza de ampliación cuando uno negocia en base a los intereses. Bueno, entonces, estas posiciones nos van a permitir, el pasaje de las posiciones a los intereses es lo que nos va a permitir abrir el abanico para la generación de opciones y satisfacer las necesidades y generar opciones que sean de mutuo beneficio. Ahora sí, Dani, te pido si podemos pasar a la siguiente. Como les decía, la clave técnica que va a permitir este pasaje de las posiciones a los... la gestión colaborativa trabaja principalmente sobre el pasaje de las posiciones, que es lo que decimos que queremos, que es único, a los intereses, que es lo que realmente nos importa, o sea, nuestros deseos, lo que necesitamos, lo que nos da miedo, lo que nos preocupa, y estos intereses son múltiples. A ver, ¿quién me puede comentar de lo que han trabajado en clases anteriores, qué interpretó o qué entiende por interés? Y yo entendí que era como lo que de verdad queremos, cuando estamos en un conflicto, lo que de verdad queremos que termine, cuando termine el conflicto, qué es lo que quiero que pase. Yo entendí que era eso. Lo que de verdad queremos, mencionan por ahí. ¿Alguien más? ¿Algún otro que se anime? Es como teniendo una visión un poco más amplia de lo que queremos. Ajá. Sin estar sesgados, ¿no? Una visión más amplia. Creo que alguien más también quiso hablar, justo se acoplaron los dos. ¿No? Yo lo veo también como lo que verdaderamente nos afecta y por lo que vamos a discutir, que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos discutiendo precisamente por eso, y que está como en una segunda posición. O sea, primero nos enfrentamos con lo que decimos y luego en realidad con lo que nos interesa y nos afecta. Con lo que nos interesa y nos afecta. Muy bien. Por acá creo que también había un comentario. Son deseos, expectativas, van a un nivel más profundo. Muy bien. Nosotros decíamos que para la negociación colaborativa, el pasaje de las posiciones a los intereses, tendríamos que tratar de realizarlo que las partes no se detuvieran mucho tiempo ahí, porque muchas veces pueden llegar a volver a las posiciones a lo largo de esta negociación. Vamos a ver incluso en ese esquema que yo les mostraba recién, que más adelante hay ciertos de estas posiciones que mantienen las partes que se pueden usar como los argumentos legales o procesales que pueden usar, que van a ser considerados más adelante, tal vez a la hora de evaluar las opciones o de analizar las alternativas o de trabajar con los filtros. Vamos a volver posiblemente a las posiciones. Incluso la posición puede encontrarse como una opción, que para las partes va a ser posiblemente la opción que ellos más quieran, o sea, porque es la que ellos posiblemente fácilmente advierten, incluso a un nivel más, no llega, muchas veces el pasaje de los intereses se complica por cuestiones que no pueden llegar a internalizar a la misma parte, no son tan conscientes de ese interés que ellos tienen. Y es por eso justamente que en la función exploratoria es donde uno puede ir desenvolviendo para que también la parte tome conciencia de ese interés que tiene. Entonces, las posiciones van a volver a aparecer en un proceso más adelante y también ese periodo previo en donde las partes pudieron exponer las posiciones, les permite a ellos que también esas emociones hayan surgido. Entonces, van a surgir en otro término contenido y no en base a una discusión que es como llega inicialmente cuando llega en términos de posiciones. En términos de, nosotros decimos que los intereses son las motivaciones, como mencionaron por ahí, intangibles, que llevan a alguien a asumir una posición. Suelen ser necesidades, deseos, preocupaciones, temores que a veces tengo, aspiraciones. Y las preguntas por ahí clave que uno puede realizarse, porque también al enfrentar una negociación, nosotros decimos que usamos el sistema de negociación de Harvard, cuando yo voy a prepararme también para una negociación, es
algo positivo que yo entre a analizar sobre los intereses que yo puedo tener, ¿sí? Entonces me puedo preguntar qué busca cada una de las partes en esa negociación y qué busca el otro, ¿sí? Es como interrogarse un poco acerca de ese algo más que alguien mencionó, ese como intangible, lo que no surge inmediatamente, ese algo más respecto del conflicto, que puede estar vinculado con creencias profundas del individuo que tiene, que pueden basarse también en alguna creencia religiosa o una ideología, y que tienen tal vez un carácter que puede ser un carácter más permanente, pero que tal vez no es consciente para esa parte. Ahora sí te pido, Dani, si podemos pasar a la siguiente. Hasta ahora ustedes han analizado que los intereses pueden presentarse en términos de intereses comunes, de intereses diferentes y de intereses opuestos. Los intereses comunes son aquellos que las partes comparten, o sea, que coinciden en cuanto son objetivos que ambos quieren alcanzar frente al conflicto. Ejemplo, muchas veces dentro de un proceso de negociación, incluso puede ser una negociación tal vez de una cuota alimentaria, los padres van a encontrar posiblemente como interés común, y es bueno destacar el interés común para volver sobre ese interés común y que vean que son más los puntos de encuentro que tienen que de diferencia, el interés por el bienestar del hijo. Entonces es un interés que se puede traer como un interés en el que ambos concuerdan. Ambos están de acuerdo en que buscan lo mejor para él o la hija que tengan en común. Es muy útil porque también son como pequeños acuerdos que se van consiguiendo y que permiten ir allanando el camino para obtener mayores acuerdos, posiblemente sobre intereses que puedan presentarse de manera diferente. Ustedes han visto en clases anteriores que los intereses generalmente son diferentes y es un nivel más reducido en que son opuestos, pero las partes los perciben como opuestos porque lo advierten desde el punto de vista de las posiciones. ¿Sí? Lo que se queda uno, pierde el otro. ¿Alguien quiere darme algún otro ejemplo de un interés común que se les venga a la cabeza? ¿No? ¿Alguna otra aplicación práctica que vean que puede tener? Yo me acuerdo de un ejemplo que habían dado en clase de dos socios que tenían un comercio que uno quería abrirlo en Navidad y otro no. Puede ser el ejemplo común, o sea, el interés común, en donde los socios en realidad quieren que el negocio prospere, pero, o sea, con diferencia de todos los otros intereses, ¿no? Que el negocio prospere y que no, o sea, no se cierre en un futuro. Excelente, sí, hay un desacuerdo ahí sobre otro tema, pero no, el interés común está claro. Ambos quieren el bien del negocio, el que el negocio pueda prosperar porque es lo que beneficia a ambas partes. Sobre eso no hay controversia. Los intereses diferentes, en cambio, ¿sí? Decimos que se apoyan en previsiones, creencias, expectativas, deseos o modos de encarar la realidad que son propios de cada una de las partes y responden a su personal y única vivencia de la realidad. Es lo que ellos ven frente al conflicto que se les plantea. Este ejemplo posiblemente lo habrán ya conversado en clase. A mí es uno de los ejemplos cuando yo empecé con la mediación más me quedó como resonando, siempre me parece como muy gráfico, también para distinguir lo que pueden llegar a ser intereses diferentes o intereses opuestos, que es el de la naranja. Está en la ensaladera, una naranja, las dos hermanas, que de pronto una quiere la naranja y la otra dice que también quiere la naranja y empieza la discusión porque vos nunca comes postre, pero en realidad hoy sí quiero y ¿qué hacemos con la naranja? Frente a esta situación que se advierte, porque simplemente lo que se conoce hasta ahí es en términos de posiciones, ¿sí? Que es incompatible, la madre decide parte de la diferencia y le da media naranja a cada una de las hermanas. Una de las hermanas utiliza su media naranja, exprime el jugo, se toma medio jugo naranja y tira el resto. La otra hermana raya la otra media naranja, le pone ralladura a un bizcochuelo, le queda con un poco de gusto naranja y tira la otra parte del jugo. De haber conocido sus intereses diferentes, ellos pudieron haber satisfecho el 100% de sus necesidades. Porque no tenían, sus intereses en ese caso eran intereses diferentes. ¿Hay algún otro ejemplo que alguno quiera dar o preguntas hasta acá? Les pido por favor que me digan si va quedando claro.
porque estos son conceptos que van a traer a lo largo de todo el proceso de negociación. Sí, profe, está clarísimo. Buenísimo, me alegro que esté así. Bueno, y con respecto a los intereses opuestos son aquellos donde todo lo que se da una persona lo pierde la otra y la única manera de congeniar es justamente en ambas partiendo la diferencia. Que como decía el ejemplo de la naranja, tuvieron que partirlo, supongamos que las dos lo querían con la misma finalidad. O sea, nosotros en el proceso exploratorio, eso lo que nos permite es conocer cuáles son las reales necesidades o intereses que subyacen a lo que ellos manifiestan como su interés principal, que en realidad es la posición, lo que se advierte. Bueno, ¿por qué hacemos esta exploración respecto a los intereses y por qué nos podemos preguntar en este proceso de negociación? ¿Por qué nos surge espontáneamente de las partes el presentar sus necesidades? Porque, dicho de esta manera, pareciera que es muy simple. Decimos, bueno, honestamente, tal vez podría plantearse inicialmente en términos de necesidades, nos evitamos el conflicto, si resulta que los intereses generalmente son diferentes. Bueno, no siempre, como decía recién, las partes son conscientes o las personas son conscientes de que tienen esas necesidades. Y muchas veces, también, dentro de la negociación, hay un cierto temor a quedar expuestos dentro de esa negociación, con lo que las partes puedan llegar a manifestar a la otra parte que necesitan, ¿sí? Si se va a ver como una parte más vulnerable o si es la otra parte va a tomar cierto beneficio de esta manifestación de la necesidad. Entonces, puedo dar como un ejemplo que alguna vez he visto en alguna mediación, que tal vez una de las partes nos manifiesta que está reclamando alimentos para su hijo, pero en ese contexto, bueno, posiblemente no tiene su propia casa, entonces a la par está tal vez tratando de ahorrar porque quiere justamente construir su casa y en lo que antes no necesitó que le diera una ayuda económica la otra parte para mantener al hijo que tienen en común, en este momento sí lo está necesitando porque necesita su casa. Pero a la vez, esa información, si está luchando porque le pase alimentos para el hijo en común, cuando no se los había pasado nunca, tal vez esa información es una necesidad que ella tiene, pero tal vez que inicialmente no la quiere transmitir por el temor a la actitud que pueda asumir la otra parte frente a su necesidad. Entonces, muchas veces, esas necesidades no se ponen sobre la mesa de negociación por estas creencias que uno puede tener que debilitan a la parte frente a la negociación. Cuando nosotros justamente preparamos una negociación, es clave, ¿sí?, que hagamos como una evaluación, una especie de análisis personal de cuáles son las necesidades propias que nosotros tenemos. También tener en claro que la otra parte va a tener necesidades que son propias. Tal vez es muy conveniente el poder pensar cuáles pueden llegar a ser, figurarme cuáles pueden llegar a ser las necesidades que manifiesta la otra parte. Y que las necesidades de la otra parte también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de solucionar el problema. Porque no es solamente en términos de mi necesidad lo que nos llevaría nuevamente a una imposición, sino que ambas necesidades pueden ser satisfechas y ser consciente o tener esta convicción de que la otra parte lo va a tener y que justamente debe trabajarse sobre eso. Acá podemos ver la vinculación que existe también entre lo que es el poder y la negociación, porque justamente la negociación surge cuando percibimos que hay una cierta interdependencia de las partes. Yo no me voy a negociar con alguien que no está dispuesto a negociar, y yo no negocio con alguien que no tiene algo que yo necesito. O sea, yo voy a justamente entrar en el proceso de negociación porque la otra parte advierto que tiene algo que yo necesito. Y eso es lo que me mantiene vinculado al proceso de negociación. Acá, a ver, Dani, si podremos pasar, perdón, a la siguiente. Bueno, no, antes. Mira, me gustaría que volvamos, si puede ser un poquitito al esquema. Volvemos a los anteriores. Mira, esa, gracias, perfectamente. Bueno, hasta acá entiendo que está claro para todo el curso la diferencia entre posiciones e intereses. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer, clarificarlo, porque como ven es un tema recurrente que va a ser
necesario tenerlo muy en claro, no solo para las otras materias, sino para comprender el total del proceso de negociación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún ejemplo que necesiten? ¿O algún ejemplo que ustedes quieran dar? ¿O un comentario? ¿No? Bueno, procedo. Entonces continúo con el siguiente. Nosotros dijimos que la negociación colaborativa era posible gracias al pasaje. Volveme al esquema, porfa, Dani, que quiero mostrar una cosa dentro del esquema. Al pasaje que se hace de las posiciones a los intereses, ¿sí? Que es la clave de la gestión colaborativa de conflictos, ¿sí? Y que vamos a utilizar como dentro de este esquema de negociación. Una vez, ¿sí?, que nosotros logramos identificar dentro del proceso de negociación los intereses, y esto muchas veces es un ejercicio interesante, más allá de, nosotros acá estamos estudiando una materia, en la mediación, pero cuando uno logra advertir los intereses también en las vinculaciones personales, es más fácil advertir o solucionar cualquier conflicto, porque yo ya puedo ver tal vez que lo que la otra parte me está diciendo no es necesariamente lo que la otra parte necesita. Entonces, a través de preguntas exploratorias que yo puedo realizar dentro de la negociación, llegar a los intereses. Una vez que yo llego a los intereses, como mencionaba recién, yo tengo que tener en cuenta que para la solución del problema debo contemplar ambos intereses, ¿sí? Como decimos, en realidad el problema no es que sea un conflicto, sino que la diferencia es cómo vamos a abordar ese conflicto, que lo podemos hacer a través de las posiciones o lo podemos hacer a través de los intereses. Y al hacerlo a través de los intereses es lo que se abre el camino de esta generación de opciones. Entonces llegamos a lo que conocemos en este proceso acá, a esta altura, entre los intereses y las opciones. ¿Cómo vamos a llegar a las opciones? A través de algo que se conoce como pregunta de replanteo. Y ahí sí te agradezco, Dani, si me lo podés. Bien, ¿cómo se formula la pregunta de replanteo? La pregunta de replanteo es una pregunta que debe contener ambos intereses, los que nosotros hemos advertido como intereses prioritarios de las partes en la negociación. Y es una pregunta que se formula en términos: ¿cómo podríamos hacer para que A satisfaga sus intereses a la vez que B satisface los suyos? En el ejemplo que yo daba recién en relación a la naranja, inicialmente la madre no advierte los intereses diferentes. Por eso parte la diferencia, parte la naranja y le da a cada una de las partes una mitad, ¿sí? El replanteo del conflicto supone contemplar los intereses diferentes de las partes. Es una reformulación que hacemos del conflicto en términos de intereses. Esta nueva expresión que nosotros vamos a tener, que va a permitir un reencuadre de ese conflicto, es lo que va a permitir también que las partes tengan una visión distinta o puedan mirarlo desde una perspectiva diferente a ese conflicto. ¿Cómo lo van a mirar? Desde las necesidades que tienen, no la necesidad de una sola de las partes, sino de las necesidades de ambas partes. Y esto permite también que se alejen de esta creencia de que hay una única opción, que es la posición, y permite tal vez estimular un poco la comprensión del problema en general, de las necesidades de ambas partes y la creatividad para la generación de opciones. Entonces, en términos del ejemplo, decimos que ¿cómo podríamos hacer para que A satisfaga sus intereses a la vez que B satisface los suyos? ¿Cómo podemos hacer para que María tenga el 100% de la ralladura de naranja y Daniela tenga el 100% del jugo? Porque advertimos que tienen intereses diferentes en la satisfacción justamente de esa necesidad. Entonces, claramente, no hay una contraposición como nosotros veíamos en los términos de la negociación posicional. Volviendo un poco al ejemplo de la actividad introductoria que tenían para hoy. Ustedes vieron una primera negociación que era una negociación posicional. Entonces, vieron cómo se iba cerrando todo. O sea, no surgían opciones. Es como, sí, no puedo. Y se va cortando el camino de las posibilidades. Cuando se entra en la negociación colaborativa, ¿qué opciones iban surgiendo? A ver, ¿qué recuerdan del video? Porque había paso a la generación de distintas opciones que las partes podían analizar.
¿Alguno recuerda qué alternativa? No quiero utilizar la palabra alternativa porque justamente tiene otra connotación, por eso vuelvo con opciones. ¿Qué opciones iban surgiendo? ¿Ninguno? ¿Alguno se acuerda del video de la actividad introductoria que hablábamos al principio de la clase? Profe, alguna opción podría ser eso de que le contrataba a una niñera, de que, bueno, le pagaba a la niñera. Absolutamente. Vieron que en cuanto se pudo llegar un poco más al interés que tenía la parte, que en realidad que pagaba horas extras, mencionan por ahí, muy bien. ¿Y alguna se anima a hacer una pregunta de replanteo ahí? ¿Cómo sería? Parece fácil, pero a veces no es tan fácil. A ver lo que sale porque... También le propone un auto que vaya a buscarlo. Bien. A ver, Marina, creo que estabas haciendo un comentario. Sí, no sé, me parece que va a ser mal, pero ¿cómo podemos hacer para que el empleado pueda cumplir con buscar a su hijo del colegio y la empresa, o sea, en realidad el gerente pueda tener al empleado hasta las 15 el viernes? Bien, incluso... Claro, no, sería en realidad... Bueno, sí, no sé. No, bien, está bien. A ver, incluso podría ser porque tenía una vinculación más directa al trabajo. Si mal no recuerdo, no era tanto específico en cuanto a horas, sino que era por un trabajo específico que tenían que sacar. Pero fíjense cómo empiezan a abrirse las posibilidades, ¿sí? O sea, justamente tenían la posibilidad de, bueno, entonces el auto, bueno, la niñera, porque claramente los intereses eran diferentes. O sea, y no había una necesidad de no complementarse la satisfacción de esas necesidades, sino que simplemente en la comunicación se estaban manteniendo rígidos en las posiciones. Nosotros decimos que la pregunta de replanteo precisamente tiene que ser una pregunta abierta en cómo se construye. Fíjense, ¿cómo podríamos hacer para que A satisfaga sus intereses a la vez que B satisface los suyos? Es una pregunta reflexiva, porque fíjense que esto permite también el pasaje de la posición a analizar que hay otro con necesidades propias y que la solución del problema incluye al otro, ¿sí? O sea, y que debe incluir los intereses de las dos partes. Es estratégica también, decimos, esta pregunta, porque desde el punto de vista reflexivo nos deja pensando en las necesidades del otro, pero también estratégico porque esto pone en la posición de tener que poner, de que ambas partes tengan que ponerse a pensar qué otras posibilidades pueden surgir de eso, porque necesitan satisfacer las necesidades de ambos para justamente poder satisfacer el conflicto. Esa es la parte en la que se pueden poner creativos, porque tiene que ver justamente con el poder posibilitar distintas opciones, que no necesariamente esas opciones, y ahí, perdón, Dani, que te moleste, a ver, no sé si, en la siguiente, para arriba de nuevo el esquema, antes de las dos opciones. Fíjense que no necesariamente las opciones va a ser lo que se va a convertir en una propuesta. Es conveniente siempre cuando nosotros hablamos de opciones, se plantea la posibilidad de que las partes no se encuentren limitadas a la hora de formularlas. Ser creativo, como un brainstorming, ¿sí? Ahí justamente voy a estar ideas, ¿sí? Ideas que puedan surgir. De las ideas que vayan surgiendo, vamos a ir viendo después cuáles pueden llegar a ser de acuerdo a los filtros que existen. Que ahí vean que figuran criterios objetivos, ¿sí? Que son una serie de filtros, pautas. Recuerdan que cuando yo hablé de las posiciones, una de las partes a veces pueden mantener la posición en términos de tengo derecho a, y el derecho a justamente puede ser un filtro después que sirva para atravesar esa opción y ver si esa opción reviste las características de poder llegar a ser una propuesta a ambas partes. Opciones es como si nosotros dijéramos tal vez un borrador, o sea, ofrecemos, ¿sí? Vamos ofreciendo distintas posibilidades. Después hay que ver si esas posibilidades pueden pasar a la siguiente etapa a los efectos de convertirse en una propuesta.
Y en ese punto vamos a empezar a trabajar en paralelo lo que son los criterios objetivos y lo que son justamente las alternativas. Ahora sí, Dani, te pido la parte de las opciones, si podemos ir para abajo. Las opciones decimos que son posibles, porque no es algo que se haya materializado aún, son posibles soluciones de mutuo beneficio que contemplan los intereses que se advierten como prioritarios por las partes y que están en juego, y esto va a dar la posibilidad que se abran nuevos escenarios, ¿sí? Por eso digo que esta parte es conveniente alentar a que se que se pongan creativas las partes, ¿sí? Por eso fíjense que menciona que inventemos antes de juzgar, porque es preferible que inventemos y después veamos si es una posibilidad cierta, ¿sí? Supongamos que tal vez en el ejemplo que mencionaban recién, bueno, mencionaron lo del auto, podríamos llegar a ofrecer alguna otra opción que contemple la necesidad de las dos partes y que esté por fuera de lo que se estaban dialogando las partes. Y esto va a multiplicar la cantidad, o sea, la cantidad de caminos que pueden tomar las partes. Que una vez que pasen esos filtros, justamente podrán o no convertirse en una propuesta. A ver, una más, Dani. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Profe, yo quería consultarle sobre esos filtros que mencionó. O sea, una vez que uno identifica o imagina las distintas opciones, después viene ese momento de los filtros, de donde empieza a decir, no, bueno, esta me sirve más o esta puede ser más factible. ¿Así es? Absolutamente. Mira, yo voy a avanzar sobre estas opciones y por el tiempo, la parte de los filtros y la parte de las alternativas con el cierre de la propuesta, lo vamos a desarrollar la clase próxima, que también vamos a continuar con la unidad 7. Pero básicamente un filtro podría llegar a ser, si por ejemplo vos tenés algún conflicto que pueda tener, que yo necesite tal vez una tasación de alguien externo, o sea, son parámetros objetivos que permiten a las partes analizar esa opción en términos también de viabilidad y con referencia a un parámetro que para ambas partes es aceptado. ¿Sí? O sea, no es entrar nuevamente en el conflicto, pero lo que van a establecer los criterios objetivos es cuán posible es esa opción, o si puede llegar a pasar a ser una propuesta para ambas partes. Por distintas razones, porque también puede ser porque no sea la que más convenza a ambas partes, ¿sí? Por eso también es como lo sugerido dentro de las opciones, es que las partes expongan, ¿sí? Que puedan surgir distintas alternativas. Me recuerdo otro ejemplo, también vuelvo a decir en lo que también yo hice mi proceso de aprendizaje en la mediación, en relación a un pedido de aumento de una empleada a un empleador, y que primero parecía que era en términos de posiciones, luego lograba advertirse que era en términos de intereses, que tal vez el interés de la empleada era que su hijo pudiera ir a estudiar afuera para obtener una mejor calidad de vida, y cuando empezaron a generar las opciones, surgieron múltiples opciones. Entonces yo les dijera, bueno, el empleador puede ofrecerle pagar la carrera en el exterior al hijo. El empleador puede conseguir una beca, o la empleada puede pedir que el hijo gestione una beca en la universidad externa. Opciones que tal vez no iban a ser las más viables para las partes, ¿sí? Pero por eso es importante, y ahí, perdón, Dani, sí te pido que volvamos a la de opciones. Muchas veces atenta contra la generación, la siguiente, de opciones. Fíjense que acá ustedes tienen ciertos límites, ¿sí? Los obstáculos que a veces existen para inventar estas opciones. Uno es el juicio prematuro, o sea, genera una posibilidad, no, malísima esa opción. La ponemos como una opción, ¿sí? Después hay que ver si eso resiste el análisis para las partes, o sea, si eso puede llegar a convertirse en una propuesta. Por eso es importante que en la generación de opciones las partes no se sientan limitadas, porque justamente tienen que ser opciones de mutuo beneficio, que beneficien a ambas partes. Y de estas opciones, una vez que hayan atravesado los filtros, las partes van a tomar las que consideren que mejor satisfacen sus propias necesidades. El juicio prematuro puede ser justamente una limitación. El buscar una respuesta única, justamente esto que hablábamos, el volver a una posición. Yo les conté que
posiciones muchas veces puede ser una opción que vuelva, y puede volver a lo largo del proceso. Lógicamente, la posición puede ser hasta la opción que más quiera, pero va a ser una sola de las partes. Y las opciones tienen que ser de mutuo beneficio para lograr convertirse en una propuesta seria. Este supuesto de torta de tamaño fijo, esto que decíamos de que si lo que se lleva uno, lo pierde el otro, y viceversa. Y también esta idea de que mi problema, y me centro en mi problema y no la necesidad que también pueda tener el otro. Como dije recién, cuando trabajamos sobre los intereses, yo tengo que contemplar las necesidades del otro para poder solucionar el problema. O sea, tengo que asumir que la otra parte y las necesidades de la otra parte son parte de la solución del problema, no el problema de ellos y la solucionen por su parte. Por eso hablamos de opciones de mutuo beneficio, que van a ser las que se generen. Yo no sé si hay alguna otra pregunta que me quieran realizar en relación a las opciones o al proceso, si hasta acá está claro, inquietudes que tengan. Ahí lo último que le consulto, en el gráfico figura después de las opciones esta cuestión de criterios objetivos. ¿A qué se refiere esos criterios? ¿Sería hoy se me fuera la palabra, pero ¿sería esa selección que se hace después o qué criterios objetivos? Los criterios objetivos son pautas que las partes utilizan para medir la viabilidad de esta opción. Por ejemplo, hay una falta de acuerdo sobre lo que puede ser el valor de una propiedad, o el valor es justamente una de los problemas que ponen sobre la mesa, tal vez buscar la palabra de un tasador. O sea, es como buscar dentro de algo específico. Podríamos decir también, por ejemplo, una de las opciones puede ser algo que no sabemos si es legal. Entonces, bueno, inventamos alguna opción que parece fantástica para solucionar el problema, pero de acuerdo a la ley, ¿es algo que es posible para satisfacer los intereses de las dos partes? O la ley no lo permite. Entonces, si la ley no lo permite, que eso es un criterio objetivo, hablamos de objetividad, porque justamente no interviene la voluntad o el interés de una parte o la posición de una parte, sino que tiene que ver con algo que está fuera de las opciones que están barajando las partes y que nos va a permitir ver si esa opción es una opción válida que puede mantenerse o es una opción que debe ser descartada, porque puede ser una sugerencia que surge de las dos partes y que parece que es algo positivo para solucionar el conflicto, pero que no es legal. Entonces, si no es legal, lógicamente no va a poder convertirse en una propuesta. ¿Se entiende? Perfecto. Esto de todos modos vamos a avanzar, lo hago así como cortito, vamos a dejar como el suspenso como las películas, chicos, dejamos como el segundo capítulo para la clase siguiente, con criterios objetivos y con alternativas, como son temas que va a dar para preguntar y para la reflexión. Vamos a volver sobre esos temas la clase próxima y los vamos a terminar de cerrar lo que es la unidad 7. Esta unidad la vamos a ver en dos partes. No sé si hay alguna otra pregunta, aprovechando estos 4 minutitos que quedan de la clase. Pero quiero aprovechar para... No sé si alguno tiene una pregunta o algo, pero quiero aprovechar para decirles que tal como expresaron Verónica y Daniela, y como veíamos en el video, la base de todo esto es generar una confianza. Poder generar una confianza para que se dé la negociación. En el video, no sé si vieron, en un momento le dice que cuando van a buscar con la señora que iban a buscar al chico al colegio, que era de confianza. Entonces ahí las partes dejan de lado las posiciones y se comienzan a barajar este proceso de negociación para poder finalizar, llegar a una solución. ¿Bien? Y recordarles que esta unidad es una de las más importantes del programa porque se aplica todo el contenido que hemos venido viendo a lo largo del dictado de las clases. Chicos, algo que le quería decir es que veo que ha bajado un poco, capaz están teniendo parciales, la realización de las actividades.
cada uno tendrá sus motivos personales. Si alguno tiene alguna situación particular, comuníquese con cada tutor para poder ayudarlos. Es importante que las hagan, y no solo para el parcial, sino que si no hay aplicación, esto tiene formato de aula taller, ustedes van a aplicar en los parciales, y se viene el parcial presencial, y se van a encontrar con que, bueno, se puede complicar un poco más, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que hagan actividades de aplicación. La clase que viene vamos a seguir con los temas, que pregunten. Esta es la oportunidad que tienen para sacarse dudas cuando estén en el parcial o cuando tengan que negociar. Ya esta instancia pasó, van a tener que hacerlo solos. Entonces tenemos profesores de mucha referencia, no es mi caso, pero sí Pamela, Verónica, Tomás, que nos puedan resolver estas dudas. Entonces no lo desaprovechen. A mí me gustaría por ahí como para cerrar, si ustedes tienen como alguna inquietud, la pueden traer en la clase que viene sobre lo que hemos conversado hoy, pero pasando un poco limpio, debieran irse pensando o tener en claro la idea en la negociación colaborativa, de por qué debemos separar las personas del problema, esta estructura, este esquema de sistematización del esquema de negociación de Harvard, basado en las posiciones, pasaje a los intereses, la pregunta de replanteo y la generación de opciones de mutuo beneficio. O sea, hasta ahí es lo que por ahí necesitaríamos que ustedes vean si quedó alguna duda, lean el material, si hay algo que quieran volver a preguntar. La clase que viene, de todos modos, vamos a volver sobre el esquema, lo vamos a retomar desde el principio, tal vez no con tanta profundidad, y vamos a terminar de cerrar con los criterios objetivos, alternativas y las propuestas. Pame, no sé si querés agregar algo más. No, muy clara la clase, muy buena. Les vamos a contestar, ahí estuve viendo algunas de las inquietudes que tuvieron al principio en la plataforma, así que ya les voy a vamos a subir la clase pasada que no estaba subida, y ya estuve consultando sobre esto que me planteaban del parcial de contratos, así que en cuanto podamos resolverlo les avisamos cómo lo vamos a hacer. Yo tengo una pregunta con respecto al cuadro que acabamos de ver, no al cuadro, no al mapa conceptual a la red conceptual, sobre cuando dice alternativas MAAN, que seguramente lo hacen aclarado, pero... Eso, mira, vieron que yo recién incluso cuando dije opciones dije no quiero cambiar las palabras. Las alternativas, solo voy a decir lo que... Cuando hablamos con alternativa es aquel camino que la parte puede tomar por fuera de la negociación y por fuera de la otra parte. Es la posibilidad, el camino que yo puedo tomar por mi propia cuenta, si yo no llego a un acuerdo, sin necesitar del otro. Recuerden que yo hablé de esta idea de interdependencia, de que justamente yo estoy en la negociación porque necesito del otro. Si yo no necesito del otro, ¿por qué no tomo la alternativa? Entonces vamos a trabajar justamente, y lo que dice es la mejor alternativa al acuerdo negociado, que eso es lo que ves ahí que dice MAN, que es ¿qué otro camino podemos tomar si no llegamos a un acuerdo? O sea, eso también es como una herramienta para trabajar cuando de pronto vemos si de las opciones nos surge una transición para una propuesta. Bueno, las partes pueden ser conscientes de que tal vez prefieren la alternativa que tienen fuera de ese acuerdo. Pero bueno, sí, un avance, es como el pequeño avance de las películas, cuando muestran el trailer para que quede el de La Casa de Papel, que lo cortaron a la mitad, miren. Pero que te quedes tranquila que lo vamos a retomar y vamos a profundizar. Vamos a profundizar, lo mismo los criterios. Yo sé que por ahí vieron el esquema y quieren tener el esquema cerrado, pero la segunda mitad, chicos, no es que la vamos a dejar así en el aire. Continúa la clase que viene. ¿Está claro, Rodrigo? ¿Tu pregunta? Sí, gracias. Era justamente para eso, para que no quede colgado el cuadro, pero bueno, lo veremos. Por eso, vamos a aclarar eso y lo vas a seguir completando la clase que viene, que vamos a retomar. Vale. Vamos a arrancar con eso, así que lo vas a tener ahí la respuesta clara. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, los liberamos. ¿No? Bueno, chicos, gracias por participar.